Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta nueva reto reseña. Comenzamos. ¿Cómo? Pero si el jueves pasado se acaba de estrenar Mortal Kombat, no terminó la semana y ya tenemos otra reseña. Pues sí, efectivamente, como lo pueden ver en el título, ya estamos de regreso con una nueva serie de reto reseñas. Y es que el próximo, bueno, no el próximo, dentro de 2 jueves, concretamente el jueves 21 de mayo, si no me equivoco, jueves 21 de mayo, ya llega a los cines de Mandalorian and Grogu. El Mandalorian y Grogu, una nueva historia de Star Wars, una nueva película spin-off de esta legendaria saga que tiene muchísimos años ya que existe y que continúan sobreexplotándola hasta la fecha. Han sacado buenos productos, malos productos, ha habido de todo, pero siempre los fans más aférrimos a la marca, más aférrimos a la saga, siguen con la esperanza de que por fin saquen nuevos productos, no siguen aferrados a esta saga porque pues bueno, son fans, se entiende el fanatismo, se entiende este gusto por esta saga que ha cautivado a muchas generaciones desde los primeros años que se estrenó estas películas, ¿no? Desde que comenzó la saga ya en 1977 para ser exactos. Bueno, precisamente porque es una saga bastante extensa, bastante grande, son un chingo de películas, son un chingo de series, muchos productos de esta saga, de esta franquicia ya como se le conoce. Es por eso que decidí adelantarme para tratar de cubrir lo más posible todos los productos que hay de Star Wars. O sea, no les voy a traer mucho contenido de esto porque para empezar, sí me gusta, pero no soy muy fan. En primera. En segunda, son tantos productos, son muchas series, son muchas películas que no me va a dar el tiempo para cubrirlos todos. Sin embargo, voy a tratar de cubrir hasta donde lleguemos para prepararnos para el gran estreno de esta nueva película que nuevamente regresa Star Wars a los cines después de que será... la última película salió en 2019, entonces han pasado ya casi 7 años desde que se estrenó El ascenso de Skywalker en cines y desde entonces no hemos vuelto a tener otra película de Star Wars en el cine. Entonces esta película marca el regreso de la franquicia a las salas de cine y pues bueno, me parece interesante que decidieran comenzar o regresar con The Mandalorian a los cines, una serie que pues sí ha tenido muchas vistas, sí ha tenido pues mucha base de fanáticos porque es de lo más rescatable en cuanto a producto antiguo de Star Wars hablamos, porque pues como bien se sabe, las últimas 3 películas secuelas no fueron mucho del agrado de los fans y del público en general. Entonces pues de un momento a otro la directiva de Disney, Lucasfilm y todos los involucrados decidieron volver a buscar en el pasado, en la nostalgia, personajes que pudieran sacarle más provecho a películas futuras. Es por eso que tuvimos una serie de 3 temporadas, si no mal me equivoco, si no mal lo recuerdo, del Mandalorian, y ahora vamos a tener una nueva película en camino. Entonces vamos a retroceder un poco en el tiempo, me voy a remontar a lo que fueron las precuelas de esta saga. Vamos a empezar por el inicio y vamos a cubrir lo más que podamos en orden cronológico. No lo vamos a hacer en orden de estreno porque bueno, las primeras 3 películas de Star Wars obviamente son una joya, pero vamos a dejar lo mejor para el final. Lo mejor entre comillas, porque bueno, las secuelas pues no estuvieron a la altura, pero vamos a comenzar tratando de cubrir la historia de Star Wars desde el principio. Para eso nos tenemos que ir al año de 1999, cuando el director George Lucas y un elenco conformado por Liam Neeson, Ewan McGregor, un joven y virginal Ewan McGregor, Natalie Portman, una muy jovencísima y chiquitita y virginal también, Natalie Portman, Ian McDiarmid, protagonizaron Star Wars Episodio 1, The Phantom Menace, o Star Wars o la Guerra de las Galaxias Episodio 1, La amenaza fantasma, como le quieran llamar. Esta película que nos cuenta cómo un joven aprendiz caballero Jedi, Obi-Wan, y junto a su maestro, la tutela de su maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, son enviados al planeta Naboo después de que la Federación del Comercio cortara toda ruta comercial con este planeta. Es por ello que ellos son enviados a este planeta para tratar de solucionar este conflicto que tienen con la Federación del Comercio. Básicamente esta es una trama pues a simple vista sencilla de lo que trata esta película, pero que detonaría todo el lore tan extenso de la saga de Star Wars. Vámonos por las bases. George Lucas siempre fue una persona muy creativa, digo, desde las primeras películas nos damos cuenta en eso. Todo el lore, todo el trasfondo,
todo lo que significa Star Wars y todo lo que se inspiraron para hacer estas películas me parece sorprendente. O sea, realmente ni yo me creo tan capaz de tener una imaginación tan grande como la tuvo George Lucas en su momento para crear todo este universo de cero. Obviamente se inspiró de muchas cosas, de la literatura, de la política, de la religión, de la historia también. Tiene tantos conceptos Star Wars, tiene una historia tan rica, tan extensa en personajes, en planetas, en costumbres, en diseño de producción, en escenografía, en vestuarios, en tecnología. Tiene tantos conceptos que me parece interesante, me parece muy llamativo cómo este señor logró crear hasta hoy a la fecha un universo tan grande. Y pese a que él solamente hizo 6 películas, la gente que ha sabido sacarle provecho a esa historia es de verdad impresionante. Entonces, este señor ya tiene a la fecha 81 años, tiene 81 años el señor George Lucas, vive tranquilo, con un buen de millones forrados que sacó este señor con estas películas. Y me cuesta trabajo tratar de seguir el hilo porque precisamente como les comento, la historia de Star Wars es tan extensa, tan compleja en cierto aspecto, al menos para mí que yo no sé mucho de política, yo no sé mucho de cuestiones, pues sí, políticas, ¿cómo decirlo? No sé, hay muchos términos que ocupan en Star Wars que pues van arraigados un poco a la realidad, este tipo de términos como canciller, la Federación de Comercio, el emperador tal, la época tal, el república y tanta madre y media. A mí me revuelven, a mí me hacen bolas. Como les digo, no estoy tan familiarizado con la política, no me gusta hablar de política, me caga. Pero Star Wars tiene mucho de eso, bebe mucho de eso, las bases se fundamentan básicamente en eso, en cuestiones también como la teología, la religión, todo eso también está muy implícito en Star Wars. Entonces yo creo que nos llevaría una hora o más hablando de este tema, pero básicamente la historia la podemos resumir en que hay dos bandos, el bien y el mal, los Jedi y los Sith, los buenos y los malos. Entonces, estos cabrones de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, se me van los nombres, básicamente como que tratan de arreglar estos problemas con este planeta que es muy importante para la Federación del Comercio y para la galaxia en general, porque se mueve mucho dinero ahí, bueno, dinero entre comillas, se mueve mucha mercancía y cosas que son importantes para la galaxia, ¿no? Entonces, hay una cierta influencia o mala influencia que anda por ahí en las sombras que se hace llamar Darth Sidious, que es, como sabemos, se esconde o se caracteriza detrás de la piel del canciller Palpatine, que aquí todavía no era canciller, aquí era que no me recuerdo cómo le llaman aquí, senador, perdón, era un senador de Naboo, del planeta Naboo, y finalmente es elegido como canciller supremo de la República. Todo esto orquestado por todas estas tranzas que hace en la República, en el gobierno, en toda la Federación Galáctica, digamos, ¿no? Más o menos yo lo entiendo así, yo lo interpreto así, pero básicamente la historia es que los buenos se tienen que rebelar contra los malos. Y aquí empieza un poco el conflicto, porque este señor en las sombras está moviendo los hilos para él quedarse con todo el poder y gobernar la galaxia. Entonces para ello necesita la firma o necesita que vuelvan a establecer este contrato que tienen con el planeta Naboo, y la reina o la princesa aquí, Padme Amidala, que es una muy joven princesa, pues tratan como de presionarla para que ella firme el convenio y puedan tener o puedan seguir teniendo esta influencia. Los Jedi, como son unos caballeros, una fuerza especial policíaca, por así decirlo, tratan de evitar eso, tratan de ver qué está pasando. Entonces como que meten mucho sus narices en eso. Básicamente en esto podemos resumir la trama de esta película, que bueno, hablando de cuestiones técnicas, ese final, esa guerra de extraterrestres con los robots, no me sé las razas, o sea, hay muchos conceptos que aquí les voy a fallar un poco porque, como les comento, no soy muy fan de la saga. Yo empecé a ver esta saga porque durante la pandemia, bueno, vámonos un poco más para atrás, mi hermana tenía un exnovio que le fascinaba mucho Star Wars, o bueno, a lo mejor no mucho, pero le llamaba la atención. Entonces, en alguna ocasión, cuando se estrenó la película del Despertar de la Fuerza, me invitó al cine a la premier.
Entonces, pues bueno, me llamó la atención. Más o menos yo ya tenía conocimiento de la historia, porque cuando era niño yo veía mucho la serie de Star Wars, La Guerra de los Clones. Entonces, más o menos tenía cierto contexto de la historia. Además de que mis tíos crecieron con estas películas y bueno, más o menos me familiarizaba un poco con las películas, pero nunca las había visto tal cual. Cuando fue la pandemia del 2020 del COVID, ahora sí aproveché que teníamos Disney Plus y me chuté toda la saga. Obviamente en este revisionado de películas las estoy volviendo a ver para comentarlas, platicarlas, debatir ciertos conceptos y explicarles más o menos la historia para que pues más o menos lleven un hilo conductor a lo que veremos con la película del Mandalorian. Y es que como las películas de Star Wars tienen saltos en el tiempo y distintos eventos en diferentes épocas y diferentes fechas, es difícil tener una base de cómo va la cronología de Star Wars. Entonces me puse a medio investigar y aquí les traigo varias líneas del tiempo o dos propuestas de líneas del tiempo que son las que se suponen establecen los periodos en los que se ubican cada producto de Star Wars. Tenemos la época de la Alta República, la época de la República Galáctica, la época del Imperio Galáctico, la época de la Nueva República y la época de la Primera Orden. En esta línea cronológica podemos ver todas las películas o los proyectos o los productos de Star Wars hasta la fecha, desde las primeras películas precuela, cronológicamente, ojo, desde la amenaza fantasma hasta el ataque de los clones, hasta la venganza de los Sith, pasando por las primeras películas, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi y las nuevas secuelas que son El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Entre estos eventos o entre estas películas podemos destacar lo que son los eventos como las series y entre otros videojuegos y las series animadas, porque les digo, Star Wars es tan rico en historia y productos que tiene mucho de dónde sacarle jugo todavía. Entonces, en la época de la Alta República, el primer evento, la primera serie que tuvimos en live action es The Acolyte. De ahí, en la época de la República Galáctica, tenemos lo que fue las series animadas de Los Cuentos del Jedi, Tales of the Jedi, y The Clone Wars, o La Guerra de los Clones. Y ya en el periodo más largo, que es el Imperio Galáctico, tenemos los productos de la película individual, el spin-off de Han Solo, la serie de Andor, la serie de Obi-Wan Kenobi, la serie animada de Star Wars Rebels, entre otros videojuegos como Jedi Survivor y Battlefront, que esos son videojuegos. O sea, toda esta línea del tiempo les abarca básicamente los periodos de acontecimientos en donde se van desarrollando cada uno de estos productos: películas, series, videojuegos y animaciones. Básicamente yo me estoy guiando de estas líneas del tiempo para estructurar más o menos cronológicamente el orden de las historias. Entonces por eso decidí empezar con lo primero, que es lo primero canónicamente, porque no he visto la serie de The Acolyte. Primero les voy a traer los resúmenes o la retroreseña de las películas y de ahí me voy con las series, porque con las series son más capítulos, es más tiempo que invertir y pues bueno, no sé si me dé tiempo para chutarme todo eso. Aclaro porque también yo sé que las series animadas son importantes, pero en lo personal, particularmente en Orlando, no me llaman mucho la atención. Porque pues es animación. Yo sé que la animación no es precisamente o no forzosamente tiene que ser para niños, pero no me llama tanto la atención. Me apetece ver un poco más en live action. Entonces las series las vamos a dejar aparte, hablando de animación. Todo lo que es Star Wars Visions, Tales of the Jedi, Clone Wars, Rebels, eso lo dejaremos aparte. No lo voy a cubrir por el momento porque son muchas temporadas, son muchos capítulos y sinceramente me da hueva y no me va a dar tiempo a cubrir todo. Entonces voy a tratar de cubrir hasta donde pueda hablando de las series live action. Entonces, habiendo aclarado ese punto, obviamente la película de Mandalorian va a estar cargada de fanservice, de referencias, de easter eggs, de personajes, de menciones, acontecimientos pasados y futuros quizá, porque a pesar de que la serie está situada en el periodo de la Nueva República, no es cierto. Ah, no, sí, está centrada en el periodo de la Nueva República. Es decir, esta película y la serie también se ubica después de las precuelas y después de las primeras películas. Y va antes de las nuevas secuelas. Es decir, el episodio 7, 8 y 9. Entonces, puede haber referencias de ambos lados, puede haber personajes de ambos lados en la película, también ya lo vimos en la serie y otras más. Entonces, pues bueno, más o menos para que estén un poco frescos de lo que vamos a ver en esta nueva película del Mandalorian. Entonces,
pues bueno, regresando a lo que era la película de la amenaza fantasma, pues bueno, yo creo que tiene sus detalles, al menos las interpretaciones de Liam Neeson y Ewan McGregor como Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi están bien. Los dos imponen bastante. Darth Maul, a pesar de que no sale mucho en la película, el diseño del personaje impone, la actuación del cabrón impone también. Natalie Portman como una jovencísima Padmé Amidala, la neta es que le quedó muy bien el papel, digo, para estar chavita, la morra lo hacía bastante bien. Algo que no me gustó tanto y que sí me ha sacado mucho de onda, y nuevamente que la vi me sacó mucho de onda, el jovencísimo niño de, ¿qué tendrá? 9, 8 años, no sé cuántos años tenía en esta película, el chiquillo que hizo de Anakin Skywalker con Padme Amidala, es como de, güey, no mames, la morra te lleva como 10 años, güey, digo, no tiene nada de malo, pero pues es como que raro ver esa diferencia de edad. Obviamente cuando son adultos pues no lo notas, pero de niños sí es como de, güey, esa morra podría ser tu hermana y te terminaste casando con ella. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Yo creo que esta película sienta muy bien las bases. Obviamente no podía ser de otra manera. Digo, George Lucas la hizo. Él está detrás de todo el proceso creativo. Él sabe qué pedo con sus historias. Y la neta es que conserva muy bien. Después de tantos años, después de casi 22 años desde que tuvimos las primeras películas de Star Wars, esta película es del 99. Las precuelas se hicieron a partir del 99. Las películas originales, la primera es de 1977. Entonces estamos hablando de casi 22 años desde aquellas películas. Entonces, pues me sorprende cómo este señor tuvo tanta creatividad, tuvo tantas ganas de seguir con esa historia, tenía tanto por contar. Todavía hasta la fecha siguen sacando más historias. Si no mal recuerdo, el próximo año tendremos otra película de Star Wars, una película nueva, de una nueva saga, comenzando con Star Wars Starfighter, película que llegará en 2027, ya ambientada, digamos, después de la historia de Skywalker. Ya es una nueva saga o nueva trilogía, no sé qué vayan a hacer con eso, pero todavía tienen jugo que sacarle a esta saga. Entonces, regresando a la amenaza fantasma, la historia pues está sencilla, sienta bien las bases para lo que sería el conflicto futuro, la guerra de los clones, la guerra por la República. Aquí es donde empieza toda esa historia. Palpatine también se ve despiadado, se ve cínico el cabrón, porque sabe cómo esconder bien esa parte de Darth Sidious ante el público. Y bueno, aparte con los Sith, da otra cara a este cabrón, ¿no? Entonces, todos los conceptos que involucran Star Wars me parecen muy, muy, muy interesantes. Yo creo que es más que navecitas espaciales y guerras con espadas y sables láser. O sea, la historia de Star Wars es muy, muy buena, muy rica en historia y me gusta bastante. Entonces, tiene sus detalles, obvio, porque pues una película de aquellos años pues sí tiene sus detalles estéticos. Esa batalla final entre la raza del Jar Jar Binks, no me acuerdo cómo se llaman estos extraterrestres, y los robotcillos esos, pues la neta se ve muy de videojuego. O sea, se ve una guerra muy pedorra. El personaje de Jar Jar Binks incluso llega a ser muy desesperante en varios momentos. Entonces yo creo que es la parte que más flaquea, que la historia es un poco sencilla, aparentemente no continúa con nada de lo que vimos en las películas originales, pero bueno, conforme pasan las secuelas, tanto en la Guerra de los Clones como en la Venganza de los Sith, pues ya más o menos teníamos un panorama de qué nos querían contar y cómo lo querían contar, cómo iban a transformar poco a poco a Anakin Skywalker en ese joven aparentemente ingenuo, pero con ganas de tener control, dominio y poder a través del miedo, de la venganza, cómo derivaría de ser ese aprendiz Padawan a ser un Jedi, a ser uno de los más temidos Lord Sith de toda la galaxia, el malvado Darth Vader. Entonces, me parece muy bien, me parece una buena forma de arrancar con esta historia, con este universo. La película no es perfecta, yo creo que de toda la saga es de las más malas. Obviamente no es peor que el ascenso de Skywalker, a mi punto de vista, pero sí flaquea mucho en cuanto a comparación de las otras películas. Pero me parece que fue un digno avance, un digno comienzo para esta precuela, para estas precuelas y para el inicio de la saga de Star Wars. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho en este video. Ya comentamos gran parte del lore de Star Wars, del inicio y de cómo vamos a empezar a desencadenar todas las historias, todo el lore de Star Wars. Voy a tratar de explorar un poco a fondo el lore de Star Wars. Entonces, pues bueno, vamos a continuar la próxima semana.
con lo que sería el episodio 2, el ataque de los clones, que también tiene mucho lore por detrás. Este fue el video del día de hoy, muchas gracias por verlo, yo fui Julián Campos y nos vemos a la siguiente.